Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy finalmente llegamos a la última guerra de los tiempos del fin, que es la segunda guerra de Gog y Magog. Esta serie empezó en el episodio 72. Les aconsejo una vez más que la vean desde un principio para tomar todo en contexto. Y le agradecemos al Ministerio Cordero y León por habernos permitido presentar este libro tan importante para este tiempo. Hoy vuelve Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe para hablarnos de esta guerra tan importante, la segunda guerra de Gog y Magog. Así que si están listos, ¡vamos! Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Y llegamos a la última guerra, la segunda guerra de Gog y Magog. Gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias también al Ministerio Cordero y León por haberte dado permiso. Y bueno, bienvenido y adelante. Hola Graciela y a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado durante este largo recorrido por este tema tan interesante y revelador al mismo tiempo, y pues ya estamos a punto de llegar a la meta, ya se mira en el horizonte. Y como ya hemos podido ver en las guerras anteriores, es un tema que hemos aprendido muchas cosas nuevas, algunas cosas nos han sorprendido, y espero que esta serie de programas que hemos grabado haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para las personas que han tenido la oportunidad de verlos o de escucharlos. Y también un recordatorio de que si las personas no han escuchado las guerras anteriores, pueden ir a tu canal en YouTube y también pueden ir a mi página web, donde ahí está un índice donde pueden encontrar cada una de las guerras y todos los videos que hemos grabado. Así que nos espera un trayecto interesante en esta última guerra y vamos a comenzar de inmediato. No sé si tienes alguna recomendación para nuestra audiencia con respecto al material, a tu canal. La recomendación que doy siempre, que si no escucharon las otras guerras, que empiecen desde el principio, que empiecen desde el programa 72, porque eso va a ayudarles a poner todo en contexto y en orden cronológico. Sí, es cierto, es muy importante ese consejo, así que vamos a entrar rápidamente porque luego el tiempo se nos escurre entre las manos, y dice así el Dr. Reagan. En este punto de nuestro estudio de las guerras del tiempo del fin, muchos de ustedes podrían estarse preguntando: al final de la batalla de Armagedón, cuando Jesús arroja al anticristo y a su falso profeta al lago de fuego, ¿por qué se abstiene de hacer lo mismo con Satanás? Esa es una buena pregunta. Después de todo, la Biblia nos dice que el lago de fuego fue creado para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles demoníacos. Mateo 25:41. Graciela, te voy a pedir que por favor nos leas lo que dice ese pasaje. Dice así: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, ahí tenemos la descripción. Este es un juicio que ocurre durante la segunda venida del Señor Jesús con sus santos, y podemos ver aquí la descripción de este lugar que fue creado para Satanás y sus huestes malignas. Entonces, con respecto a la pregunta, la respuesta es que Dios todavía tendrá un propósito para Satanás, un propósito que se revelará al final del reino milenial del Mesías. Es un propósito que está relacionado con la última guerra de la historia humana, la segunda guerra de Gog y Magog. Hasta entonces, Satanás estará confinado en el abismo, o lo que a veces se conoce como el pozo del abismo. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 9:2, y este término pozo del abismo lo usa la versión King James. Entonces, ¿qué propósito restante tiene Dios para Satanás? Esa pregunta no puede ser respondida hasta después de que echemos un vistazo a la naturaleza y los propósitos del reino milenial. La naturaleza del milenio. Una vez que el Mesías haya derramado la ira de Dios sobre los enemigos de Dios,
establecerá su reino sobre la tierra y comenzará a manifestar su gloria. Graciela, te voy a pedir que por favor leas Isaías capítulo 24, versículo 23. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Gracias. Aquí podemos ver entonces una descripción maravillosa de cómo va a ser el reinado del Señor durante estos 1000 años. Creo que ya en programas anteriores he explicado que son 1000 años literales, no es un símbolo o un número alegórico o simbólico como creen los amilenialistas. Y este pasaje de Isaías y otros que vamos a ver nos van a dar la descripción de muchas de las características de este periodo tan maravilloso. Entonces, de una forma misericordiosa y alegre, la batalla, entre comillas, de Armagedón será seguida por 1000 años de paz, porque el reinado de Jesús desde Jerusalén dará como resultado que el mundo se llene de rectitud y justicia. Isaías 11, versículos 4, 5 y 9. Las espadas serán convertidas en rejas de arado y las lanzas en podaderas. Y nación no alzará espada contra nación, según Isaías 2:4. Todo el dinero que se gasta hoy en armamentos se gastará en implementos agrícolas. El mundo será inundado con abundancia agrícola. Esto lo pueden leer en Amós 9:13. Los diversos aspectos del reino milenial del Señor se explican en detalle en el libro de Isaías. El libro de Apocalipsis es acerca de la tribulación. Es el libro de Isaías el que revela los detalles del milenio. Hablemos ahora acerca de las características políticas. El reinado será mundial, Isaías 2:2 y el capítulo 9, versículos 6 y 7. Será de naturaleza pacífica, Isaías 2:4. Y el mundo será bendecido con rectitud, Isaías 11, versículos 4 y 5. Y justicia, Isaías 42, versículos 3 y 4. El trono del Señor será establecido en Jerusalén, ya que él ocupará el trono de David, Isaías 2:3. Su gobierno será uno teocrático, en el que fungirá como rey, legislador y juez, Isaías 33, desde el versículo 17 al 22. Los redimidos reinarán con el Señor como príncipes, Isaías 32:1. Y debido a que el Señor estará reinando desde Jerusalén, la nación de Israel será la nación más importante en el mundo. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, capítulo 49, versículos 22 y 23, y capítulo 60, desde el 1 hasta el capítulo 62 y versículo 7. Características espirituales. Isaías pasa una gran cantidad de tiempo describiendo las bendiciones espirituales del milenio, la mayor de las cuales es el hecho de que la gloria y la santidad del Señor se manifestarán. Isaías 40, versículos del 3 al 5, capítulo 52, del 13 al 15, capítulo 61, versículo 3 y capítulo 66, versículo 18. La santidad abundará, Isaías 4, versículos 2 al 4. Y una actitud de gozo y alabanza prevalecerá, Isaías 35:10, que dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Un templo reconstruido en Jerusalén servirá como el centro de adoración del mundo. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, capítulo 56, del versículo 6 al 8, el capítulo 60 y la segunda parte del versículo 7 y el versículo 13. De forma increíble, la gloria Shekinah de Dios se cernirá sobre la ciudad de Jerusalén como un dosel, Isaías 4:5, es decir, como una especie de toldo. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, Isaías 11:9. La redención de la naturaleza. Un aspecto del milenio que es fuertemente resaltado por los profetas hebreos es la redención de la naturaleza. La tierra de Israel ya no será un lugar de desolación, Isaías capítulo 62, desde el versículo 3 al 5. En cambio, el fruto de la tierra será el orgullo de Israel, Isaías 4:2. Aguas brotarán en el desierto, y los desiertos se volverán estanques de agua, Isaías capítulo 35, la segunda parte del versículo 6 hasta el 7. Además de la abundancia agrícola, el reino animal será restaurado a su perfección original. Los animales venenosos dejarán de ser venenosos y los animales carnívoros se volverán herbívoros. Todos los miembros del reino animal vivirán juntos en perfecta paz entre ellos y con la humanidad. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9
y el capítulo 65, versículo 25. La calidad de vida. En un emocionante pasaje en Isaías 65, el profeta revela que la esperanza de vida para aquellos que vivan en sus cuerpos físicos será grandemente expandida según los días de los árboles. Isaías 65, 22. Por consiguiente, cualquiera que muera a la edad de 100 años será considerado un joven. Isaías 65, 20. Toda persona tendrá su propia casa y un viñedo. No habrá desamparados o hambrientos. Isaías 65, versículos 21 y 22. Todo el trabajo será redimido. Isaías 65, 23, en el sentido de que será productivo y no será confiscado por otros. La enfermedad será reducida. Isaías 33, versículo 24. Y las personas nacidas con desventaja física serán curadas. Dice así la palabra del Señor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esta es una canción, el estribillo de una canción que solemos cantar en algunos países de América Latina. La cantamos aquí en Nicaragua y está basada en este pasaje. Ahora, con respecto al clímax de Isaías. A Isaías le fueron dadas tantas visiones gloriosas y palabras de conocimiento en relación con el majestuoso reinado del Señor, que casi estaba rebosando con anticipación para cuando llegó al final de su libro. Esto lo motivó a exclamar repentinamente, Isaías 64, versículos 1 y 2. «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia». Y aquí esta palabra montes, en este versículo, recordemos que representan reinos de este mundo. Ahora, Graciela, con todo lo que he leído, toda esta recopilación tan maravillosa que hace el doctor David Reagan sobre estas características, y al ver el estado del mundo, ¿tú crees que hay alguna manera de pensar que estamos viviendo ya en este tiempo? En realidad parece que estamos viviendo en tiempos prestados, porque yo creo que Jesús tendría que haber venido ya hace unos días. Ciertamente, efectivamente, vemos que cada día, si no fuera por la ayuda del Señor y su consuelo que podemos recibir en sus promesas, cada día se pone peor que el anterior. Sí, especialmente cuando vemos lo que está sucediendo en Israel, que está quedando realmente solo, y en estos días los ataques que ha tenido, la cantidad de misiles que han ido, ¿no?, hacia su país. Es tremendo eso. Sí, efectivamente, desde el 8 de octubre, un día después de que Israel recibe el ataque sorpresa por parte del grupo terrorista Hamas, Hezbollah se une y desde ese entonces ha lanzado más de 8,000 cohetes en contra de Israel. Entonces, podemos ver de que aquellos que tienen una mentalidad o un punto de vista amilenialista, recordemos que el prefijo griego a significa sin, entonces la amilenial quiere decir sin milenio. Y lo que estas personas creen es que ya estamos en el milenio, de que no se trata de un número literal de 1,000 años, sino que desde la cruz Satanás fue atado y la iglesia es la representación del reino de Dios en la tierra. Y como explicaba en un programa anterior, esta es la postura de la Iglesia Católica Romana. Es una postura que fue promovida mucho por Agustín de Hipona en su libro La Ciudad de Dios. Pero bíblicamente y también desde el punto de vista de la lógica, si usamos los 4 dedos de frente que el Señor nos dio, algunos nos dio un poco más de frente, es ilógico pensar de que el mundo actual está mostrando todas estas características que la palabra del Señor muestra. Es ilógico pensar que Satanás no está vivito y coleando, como quien dice, porque todo esto que está sucediendo, ¿cómo puede ser parte del milenio? Si la palabra habla de que cuando Cristo reine va a ser un reinado perfecto, Él va a reinar con vara de hierro, pero va a haber justicia. Bueno, lo has leído en los versículos de Isaías, los animales van a estar en paz, va a haber una paz que nunca se experimentó antes, todos van a poder vivir de lo que siembran y de lo que trabajan. Eso no está sucediendo ahora. Obviamente no está pasando, y lo otro también es que el otro punto de vista que abusa también
de este tema en cuanto a la naturaleza, propósito y lo que es el concepto del milenio son los que son postmilenialistas. Porque, por ejemplo, este pasaje de Isaías donde dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, ellos se lo aplican principalmente a los pseudo apóstoles y profetas modernos, y ellos dicen que a través de su autoridad y que la iglesia siga sus nuevas revelaciones, entonces ellos van a hacer posible que esto ocurra, y que ellos, el término común que utilizan es que ellos van a conquistar las naciones para Cristo. Entonces podemos ver los peligros y los serios errores que se pueden cometer cuando nosotros no somos serios en examinar cuidadosamente la palabra del Señor y la alegorizamos, o no seguimos un método de interpretación histórico, normal y gramatical, dándole el significado de sentido llano a los pasajes, como ya pudimos ver en toda esta larga lista de pasajes que el doctor David Reagan citó. Entonces vamos a hablar ahora a continuación acerca de los propósitos del milenio. Sigue diciendo así: cuando comencé a estudiar la profecía bíblica, la pregunta ¿para qué serviría el milenio? Realmente me inquietaba. La palabra enseña claramente que el Señor regresará a esta tierra para reinar por 1000 años, pero seguía preguntándome, ¿por qué? Desde entonces he descubierto que la mayoría de los amilenialistas sienten lo mismo. ¿Por qué? Preguntarán, ¿querría el Señor volver a este mundo podrido? ¿Cuál podría ser su propósito al regresar a este mundo para reinar por 1000 años? ¿Por qué el Señor o el mundo necesitan un milenio? Mi estudio de la palabra me ha llevado a concluir que Dios tiene al menos 6 promesas de vital importancia que cumplir durante el milenio. Vamos a ver cuántas de ellas podemos cubrir en el tiempo que nos queda de programa. Número 1. Promesas a los judíos. La primera razón por la que debe haber un milenio es que Dios ha hecho promesas a los judíos que Él cumplirá durante ese tiempo. Dios ha prometido que reunirá en la tierra de Israel al remanente de judíos que acepten a Jesús como su Mesías al final de la tribulación. Ezequiel 36, versículos 22 al 28, Zacarías 10, versículos 6 al 9. Él derramará su espíritu sobre este remanente. Isaías 32, versículo 15 y capítulo 44, versículo 3. Expandirá grandemente su número y su tierra. Ezequiel 36, del 10 al 11, 48, del 1 al 29. Y los convertirá en la nación principal en todo el mundo, desde el capítulo 60 hasta el 62 de Isaías. Ellos servirán como una lección objetiva de la gracia y la misericordia que Dios otorga a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento. Dice Zacarías 8:13, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Zacarías dice que las bendiciones de Dios sobre el remanente judío serán tan grandes en esos días que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Es importante que sepamos que aquí esta palabra que dice Dios está con vosotros, literalmente se está refiriendo a Jesús y de que Él va a estar reinando personalmente desde Jerusalén. Entonces, estas naciones van a querer acompañar a un judío en algunas de las fiestas que se van a estar celebrando durante el milenio y van a querer ir a ver personalmente al Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Segunda promesa, promesas a la iglesia. Una segunda razón para el milenio se relaciona con una promesa que Dios ha hecho a la iglesia. Dios ha prometido que los redimidos en Cristo reinarán sobre todas las naciones del mundo. Esta promesa fue dada por medio del profeta Daniel en las siguientes palabras de Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. En el Nuevo Testamento, Pablo repitió la misma promesa en los términos más simples. Si perseveramos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12. Jesús afirmó la promesa en su carta a la iglesia en Tiatira cuando escribió en Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él gobernará con una vara de hierro. Ahora quiero hacer un paréntesis rápido aquí. Hemos leído Salmos 2, que es un salmo mesiánico,
y podemos ver que está describiendo básicamente la condición actual del mundo, donde los gobernantes y líderes políticos e incluso religiosos están alzando su puño contra el ungido, contra el Mesías, y Dios está en su trono, Dios el Padre está en su trono, se está riendo de los planes. Y algo que describe uno de los versículos de este capítulo 1 de Salmos es que el Mesías va a reinar con una vara de hierro. Entonces aquí lo que nos está diciendo este pasaje de Apocalipsis es que básicamente el Señor nos va a decir, mira Juan, mira David, aquí está la vara de hierro con la que yo gobierno, aquí está este cetro, y toma, es como un símbolo de una autoridad delegada. Qué maravillosa escena que nos llena también de ánimo de saber de que cuando todo mundo va en contra del Señor, en contra de sus mandamientos, en contra de una cosmovisión bíblica cristiana, y permanecer, como dice él, fieles al Señor, por cuanto me has sido fiel y estás guardando mi palabra, entonces yo te voy a dar como recompensa esto. No sé qué te parece eso, Graciela, en medio de las tribulaciones que estamos pasando. Es una promesa increíble, ¿no? Pero quisiera aclarar que esto no tiene nada que ver con la salvación. Esto habla de las recompensas. Aquel que se mantiene fiel hasta el final, haciendo los trabajos del Señor, etcétera, no tiene nada que ver con la salvación. Dentro de la gente que se salva, va a haber muchos que son cristianos carnales, así como era la iglesia de Corintios, ¿no? Ellos, se hacían juicio entre ellos, se peleaban por quién era el mejor maestro, los hombres iban a ver a las prostitutas del templo y había hasta un hombre que se estaba acostando con la esposa de su padre. Esto se refiere al proceso de santificación, lo obediente que somos, o sea, si decidimos ser discípulos o decidimos quedarnos como cristianos carnales con la salvación. Así es, y es muy válida tu aclaración. Aquí en este pasaje, ni tampoco cuando nos dirijamos al tribunal de Cristo, no está en ningún momento en juego el tema de nuestra salvación, lo que sería el tiempo pasado de la salvación, como es la justificación. Y aquí este pasaje está estrechamente relacionado con lo que es el tema del tribunal de Cristo. Y por supuesto, como tú muy bien has dicho, el anhelo o el esfuerzo que como creyentes debemos hacer en este tiempo por serle fiel al Señor, aunque eso signifique que nos tengamos que distanciar de familiares, de amigos, incluso muchas veces hasta cambiar de iglesias. Quizás pasemos un tiempo en alguna iglesia que esté enseñando falsas doctrinas, que no esté enseñando todo el consejo de la palabra del Señor, pero todo eso va a valer la pena porque vamos a recibir una recompensa enorme por parte del Señor. Y todos deberíamos esforzarnos, todos los creyentes, a poder escuchar las palabras del Señor de que fuimos buenos siervos durante este tiempo. Así que es muy válida la aclaración que acaba de hacer Graciela. Vamos a continuar. Sigue diciendo el doctor Reagan. Cuando Juan fue llevado al cielo para una visita a la sala del trono de Dios, escuchó a una hueste celestial cantando un cántico que contenía el siguiente versículo. Tú los has constituido, a los redimidos, en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Esta promesa a la iglesia de dominio mundial se va a cumplir durante el milenio. A eso se refería Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Jesús reinará como Rey del mundo desde el monte Sión en Jerusalén. Isaías 24:23, Zacarías 14:9. Los redimidos, en sus cuerpos glorificados, lo ayudarán con su reinado sirviendo en todo el mundo como administradores, jueces y tutores espirituales para aquellos que entren al reino en sus cuerpos físicos y para sus hijos. Isaías 61:6, Jeremías 3:15, Daniel 7, versículos 18 y 27 y Lucas 19 desde el versículo 11 hasta el 27. Número 3. Promesas a las naciones. Dios ha prometido que llegará un tiempo en que las naciones recibirán su sueño más grande, es decir, la paz mundial. Esta ha sido una esperanza internacional desde el principio de los tiempos, pero ha demostrado ser increíblemente difícil de alcanzar. Se ha celebrado una conferencia de paz tras otra. Se han firmado múltiples tratados. Se han formado organizaciones mundiales. Sin embargo, la guerra continúa devastando a las naciones. Dios ha prometido dar a la humanidad y a la tierra un descanso de sus guerras, pero esa paz no llegará hasta que el príncipe de paz regrese. Solo entonces las naciones volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
como lo dice Isaías 2:4. Solo entonces realizaremos el sueño de un mundo donde no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, también en Isaías 2:4. Dios ha prometido que Él inundará la tierra con paz, rectitud, justicia y santidad. La tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Incluso las campanillas en las bridas de los caballos y las ollas de las cocinas llevarán la inscripción Santidad a Jehová. Zacarías 14, versículos 20 y 21. Estas gloriosas promesas de paz, descanso y justicia se cumplirán durante el milenio. La verdad que debemos pararnos firmes en la roca porque no importa todo lo que suceda a nuestro alrededor, estas promesas son, tan consoladoras. Saber que vamos a tener paz, que vamos a vivir en paz entre los humanos y hasta con los animales. Eso es realmente algo que debemos mantener en nuestro enfoque, no mirar lo que sucede alrededor, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es destrucción. Pero se nos ha acabado el tiempo. Qué rápido. Antes de terminar, Graciela, y con esas palabras que estabas diciendo, yo quisiera recalcar más bien ese punto, que es muy importante, y es lo que dice Romanos 8:18, y lo leo desde la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Amén. Amén. Todo esto vale la pena. Así es. Así que espero que hayan disfrutado esta primera parte de la última guerra y espero que estén en sintonía para la segunda parte. Así es. Gracias, Donald, y Maranata. Nos vemos pronto. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.